Hay carreras que se convierten en leyendas, batallas que desafían la lógica y momentos que quedan grabados para siempre en la historia de la Fórmula 1. Pero ninguna como esta. Imagina una carrera con un accidente masivo en la salida, maniobras al límite, una de las polémicas más intensas entre pilotos y un final totalmente inesperado. Todo esto ocurrió en una sola tarde. Lo que estás a punto de ver no es una carrera cualquiera. Es la carrera más caótica en la historia de la Fórmula 1. El Gran Premio de Bélgica de 1998 no fue solo una competencia. Fue un verdadero caos sobre ruedas. Un choque que destruyó casi la mitad de la parrilla en la primera vuelta. Un líder absoluto que terminó fuera de carrera en un incidente inexplicable. Y un equipo que logró su primera victoria en medio del caos. ¿Cómo es posible que todo esto haya ocurrido en una sola carrera? Prepárate, porque este es uno de los momentos más impactantes que la Fórmula 1 ha visto en toda su historia. Todo parecía indicar que el Gran Premio de Bélgica de 1998 sería un fin de semana más en el calendario de la Fórmula 1. La clasificación había sido una batalla intensa entre los McLaren de Mika Häkkinen y David Coulthard. Ambos pilotos lucharon centésima a centésima para llevarse la pole position en un Spa-Francorchamps seco y rápido. Pero el destino tenía otros planes. Lo que comenzó como una simple clasificación terminaría siendo el prólogo de una de las carreras más caóticas de la historia. Lo que nadie imaginaba era que en menos de 24 horas, la parrilla se convertiría en un auténtico campo de batalla. Con Häkkinen asegurando la pole por apenas una décima de segundo sobre Coulthard, la primera fila pertenecía a McLaren. Detrás de ellos, Damon Hill sorprendía con su Jordan en la tercera posición, superando a Michael Schumacher y Eddie Irvine, los pilotos de Ferrari. Schumacher, que había sido investigado por ignorar una bandera amarilla, quedó cuarto en la parrilla, lo que sumó aún más tensión antes de la carrera. Pero si el sábado fue intenso, el domingo sería un infierno. Durante la mañana, el clima cambió por completo. Una tormenta inesperada convirtió el circuito en una trampa mortal. La lluvia empapó la pista y la visibilidad se redujo drásticamente. En este punto, la pregunta no era quién ganaría, sino quién lograría sobrevivir. A medida que se acercaba la hora de la largada, los equipos debatían qué neumáticos usar. Algunos apostaban por intermedios, otros por neumáticos de lluvia extrema. Y cuando las luces se apagaron, comenzó el desastre. Apenas segundos después del inicio, la pista se convirtió en un campo de batalla. La visibilidad era nula y los pilotos apenas podían ver el coche que tenían delante. Fue entonces cuando todo estalló. Lo que sucedió en los siguientes 5 segundos dejó al mundo de la Fórmula 1 completamente paralizado. Mika Häkkinen salió bien desde la pole position, mientras que David Coulthard tuvo dificultades para arrancar con tracción en la pista mojada. Detrás de ellos, Jacques Villeneuve realizó una increíble largada y se lanzó a pelear por la punta. Pero mientras los líderes intentaban tomar control de la carrera, el verdadero caos se estaba gestando más atrás. Y entonces, ocurrió el desastre. Lo que pasó en la recta de salida dejó a todos en silencio. Y pudo haber terminado en tragedia. El spray de agua era tan intenso que los pilotos apenas podían ver unos metros adelante. En medio de esta cortina de agua, Eddie Irvine perdió el control de su Ferrari tras un ligero contacto con Coulthard. El McLaren del escocés se convirtió en una bala descontrolada, patinando de lado en plena recta. A partir de ahí, todo fue una reacción en cadena. Un total de 13 autos quedaron envueltos en el choque, en lo que se convertiría en uno de los accidentes múltiples más impactantes de la historia de la Fórmula 1. Los monoplazas chocaban unos contra otros mientras los escombros volaban por toda la pista. Por primera vez en años, los comentaristas de la Fórmula 1 se quedaron sin palabras. A pesar de la magnitud del accidente, increíblemente,
Ninguno de los pilotos sufrió heridas graves, pero la pista quedó cubierta de autos destrozados y partes de monoplazas por todos lados. La carrera tuvo que detenerse por completo. Se necesitó 1 hora entera para limpiar los restos y permitir que los equipos prepararan los autos de reserva. Pero el drama no terminaba ahí, porque la segunda largada traería otro desastre inesperado. Si creías que el caos había terminado, espera a ver lo que pasó después. Apenas se reanudó la carrera, el caos volvió a tomar protagonismo. La lluvia no cesaba. La pista seguía siendo un peligro latente, y los pilotos sabían que cualquier error costaría caro. Pero nadie imaginaba que el momento más impactante de la carrera aún estaba por llegar. Lo que ocurrió en la vuelta 26 se convirtió en una de las escenas más tensas que la Fórmula 1 haya visto jamás. A pesar del desastre inicial, Michael Schumacher estaba haciendo lo que mejor sabía: dominar en condiciones extremas. Con una conducción impecable, el alemán había tomado la punta de la carrera y llevaba una ventaja de más de 30 segundos sobre el resto del pelotón. La victoria parecía asegurada, pero entonces, un solo instante lo cambió todo. David Coulthard, quien ya había protagonizado el accidente de la primera salida, se encontraba una vuelta atrás, intentando apartarse del camino para dejar pasar a Schumacher. Sin embargo, en plena recta y bajo una intensa cortina de agua, el alemán no vio con claridad la maniobra de Coulthard. En un abrir y cerrar de ojos, el desastre. El Ferrari del alemán impactó brutalmente contra la parte trasera del McLaren, destrozando el alerón delantero y una de las ruedas delanteras de su auto. David Coulthard in these appalling conditions. Oh God! Michael Schumacher hits David Coulthard and is out. La carrera de Schumacher había terminado en un instante. Lo siguiente fue una de las escenas más memorables de la F1. Schumacher, completamente fuera de sí, regresó a los pits con su Ferrari destrozado. Tiró el volante, se bajó del auto furioso y, sin dudarlo, se dirigió directamente al garaje de McLaren para confrontar a Coulthard. Lo que pasó dentro del box de McLaren fue un momento de pura tensión y casi termina en un enfrentamiento físico. Cuando Schumacher llegó al box, Coulthard aún tenía el casco puesto. El alemán, fuera de sí, comenzó a gritarle y a acusarlo de haber provocado el choque intencionalmente, mientras los mecánicos y el equipo de seguridad se interponían entre los dos pilotos para evitar que la situación pasara a mayores. La escena fue capturada por las cámaras y se convirtió en una de las imágenes más icónicas de la Fórmula 1. Nunca antes se había visto a un piloto abandonar su propio box solo para ir a encarar a un rival con tal intensidad. Pero mientras Schumacher y Coulthard protagonizaban este duelo fuera de la pista, en el circuito, la carrera seguía desarrollándose y estaba a punto de tener un desenlace completamente inesperado. Con Schumacher fuera, la victoria quedó en manos de alguien que nadie veía venir. A medida que la carrera se acercaba a su desenlace, nadie podía predecir quién se llevaría la victoria. Pero con apenas 12 vueltas restantes, Damon Hill tomó la delantera, manteniéndose firme bajo la lluvia torrencial. Sin embargo, su compañero de equipo en Jordan, Ralf Schumacher, tenía otros planes. Con el equipo al borde de lograr su primer 1-2 en la Fórmula 1, la tensión se disparó cuando Ralf ignoró las órdenes y presionó para adelantar. Hill, consciente del peligro, advirtió por radio: "Si peleamos entre nosotros, podemos perderlo todo". Tras una serie de intentos fallidos, el equipo Jordan dio una orden definitiva: mantén la posición. Con la posibilidad de una victoria histórica en juego, Ralf finalmente obedeció. Así, Damon Hill cruzó la meta en primer lugar, asegurando su última victoria en la Fórmula 1 y dándole a Jordan su primer triunfo con un 1-2 inolvidable. El equipo celebró con euforia, con Eddie Jordan protagonizando un baile icónico. Mientras tanto, en el podio, Hill y Ralf Schumacher celebraban, pero Michael Schumacher no ocultaba su frustración
recordando el caos que había definido la carrera. El Gran Premio de Bélgica de 1998 quedó grabado en la historia como una de las carreras más dramáticas y caóticas de todos los tiempos. Desde el accidente masivo en la salida, el choque entre Schumacher y Coulthard, hasta el inesperado triunfo de Jordan, esta carrera lo tuvo todo. Ahora dime, ¿cuál crees que ha sido la carrera más caótica en la historia de la Fórmula 1? Déjalo en los comentarios y sugiérenos qué otro gran premio histórico te gustaría ver en el próximo video.